La Eucaristía. ¿Es un simple símbolo o es la presencia real de Cristo? Esta es, sin duda, una de las preguntas que ha definido y dividido el cristianismo durante siglos. Hoy vamos a sumergirnos en la lógica detrás de la creencia en la presencia real, explorando los argumentos tal y como los presenta nuestra fuente. Y todo arranca con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente simple, una oblea de pan, pueda ser el centro de una división teológica tan monumental y duradera? La respuesta, según la perspectiva que vamos a analizar, está en una lectura radical de las Escrituras y una tradición muy arraigada. Para entender esta postura, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos cuál es el desacuerdo de fondo y las palabras de Jesús que lo encendieron todo. Después, y esto es muy interesante, vamos a retroceder hasta el Génesis para buscar un patrón. A partir de ahí, nos meteremos con la filosofía de la apariencia versus la realidad, el concepto de una medicina de la inmortalidad, y para cerrar, veremos cómo todo encaja en un método de enseñanza divino. Muy bien, empecemos por el principio. En el corazón de todo este debate hay una pregunta que lo cambia todo. Cuando hablamos de la Eucaristía, ¿estamos hablando de un recordatorio simbólico o de una realidad sustancial? Por un lado, tenemos la visión de muchas tradiciones protestantes que lo ven como un acto para recordar. Es un símbolo increíblemente poderoso, claro que sí, pero un símbolo al fin y al cabo. Y por otro lado está la postura católica, la que vamos a explorar hoy, que dice: un momento, aquí está pasando algo más. Defiende que en el altar ocurre una transformación real, milagrosa y sustancial. No es como si fuera, es. Ok, para entender de dónde sale una idea tan fuerte, tenemos que viajar a un momento clave en las Escrituras, a un discurso de Jesús que fue de verdad muy polémico en su día y lo sigue siendo hoy. Aquí está, la frase clave. Fíjense que no dice «mi carne es como comida». No, la afirmación es súper directa, sin rodeos, y para quienes lo escucharon en ese momento, bueno, era algo totalmente de locos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante si nos vamos al idioma original, al griego. Según el análisis de la fuente, cuando la gente empieza a dudar, Jesús no suaviza el mensaje, hace todo lo contrario, lo intensifica. Cambia el verbo común para comer, fago, por uno muchísimo más gráfico, trogo. Y trogo es literalmente masticar, roer. Es una palabra muy física, casi animal. El cambio parece deliberado, como para que no quede ninguna duda de que no estaba hablando en sentido figurado. Y para que entendamos la magnitud de esto, para un judío del primer siglo, la idea de consumir sangre era un tabú absoluto. Estaba prohibidísimo por la ley de Moisés. O sea, las palabras de Jesús no solo eran confusas, en su sentido literal, eran una aberración religiosa. El resultado fue inmediato, dramático. El versículo 66 de ese mismo capítulo nos cuenta que muchísimos de sus seguidores dijeron, «Hasta aquí llegamos», y lo abandonaron. Y aquí viene el punto que la fuente considera crucial. Jesús no los detiene. No les grita, esperen, que era una metáfora». Nada. Los deja ir. Y ese silencio se interpreta como la confirmación de que estaba hablando de forma completamente literal. Ahora, el argumento se hace más grande. La idea aquí es que la Eucaristía no es un evento aislado, sino la culminación de un patrón divino que, increíblemente, empieza en las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis. La fuente nos invita a hacernos esta pregunta: ¿por qué la caída de toda la humanidad está ligada a un acto tan simple y físico como comer una fruta? La respuesta que se propone es que Dios se comunica con nosotros en nuestro propio lenguaje. Somos seres de carne y hueso, seres físicos y espirituales, y por eso nos habla a través de lo tangible. Veamos la primera parte de este paralelismo. En el Edén, un acto físico de desobediencia, comer del árbol prohibido, tuvo una consecuencia espiritual catastrófica: la muerte espiritual, la separación de Dios. Y ahora miren la asombrosa contraparte. Según este argumento, la justicia divina establece un paralelismo perfecto. En el altar, otro acto físico, pero esta vez de obediencia. Comer del nuevo árbol de la vida tiene la consecuencia espiritual opuesta: la unión con Dios y la vida eterna. Es la misma acción física, comer, pero usada para revertir el daño original. Claro, esto nos lleva a la pregunta lógica:
¿Cómo puede algo parecer pan y vino, pero en realidad ser otra cosa? Para explicar el mecanismo de este milagro, la teología echa mano de algunos conceptos filosóficos. Esta tabla lo resume perfecto. En la fila de apariencia, o sea, lo que nuestros sentidos perciben, como el sabor, el color, la textura, no hay ningún cambio. Sigue pareciendo pan y vino. Pero en la fila de sustancia, la realidad fundamental de lo que algo es, la transformación es total. Y estos son los dos términos filosóficos clave para entenderlo. Los accidentes son todas esas propiedades externas que percibimos. La sustancia, en cambio, es la esencia de algo, su identidad real. La doctrina de la transubstanciación afirma justamente eso, que solo la sustancia cambia, mientras que los accidentes, la apariencia, permanecen intactos. Entonces, ¿por qué este cambio está oculto a nuestros sentidos? La fuente ofrece dos razones teológicas. La primera es por misericordia. Seamos sinceros, consumir algo que se viera y supiera a carne y sangre sería, como mínimo, chocante. La segunda es que es una invitación a la fe, porque si el milagro fuera obvio para nuestros sentidos, pues no habría mérito en creer. Pasemos ahora a ver el propósito de este alimento divino. No se ve solo como un acto de fe, sino como un medio para restaurar un equilibrio interior que se perdió. Ya en los primerísimos años del cristianismo, figuras como San Ignacio de Antioquía describían la Eucaristía así, no solo como alimento, sino como un remedio espiritual. La llamaba el antídoto para no morir. Pensemos en la biología normal por un segundo. Cuando comemos, nuestro cuerpo, que es el organismo superior, descompone el alimento y lo asimila, lo convierte en parte de nosotros. Pues bien, la fuente describe la Eucaristía como una asimilación a la inversa. Normalmente, nosotros transformamos la comida, pero aquí el alimento divino, al ser superior, nos transforma a nosotros, nos asimila, conformándonos poco a poco a su propia naturaleza. Y así llegamos al punto final, el que une todas las piezas. El argumento de fondo es que el uso de elementos físicos para lograr fines espirituales no es una rareza en la Biblia, de hecho, es la norma. Desde el Génesis, la narrativa bíblica está llena de ejemplos. El polvo para crear a Adán, el fruto en el jardín, el agua del diluvio, el aceite para ungir reyes, el maná del cielo. En cada caso, un elemento material se convierte en el vehículo de una profunda realidad espiritual. Y todo este argumento nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si, como sostiene la fuente, este patrón de interacción física y tangible es el método consistente a lo largo de la historia, ¿qué se estaría perdiendo al optar por una interpretación puramente simbólica?